Negativo, no se distingue la forma. La verdad es que brilla mucho. Tiene las luces anticolisión más fuertes que he visto en mi vida. Alternando el rojo y blanco. Los colores son muy llamativos. Aquí a 517. El objeto es como unas luces de aterrizaje, está luminosa. Creí que Aris había tenido las luces de aterrizaje. No será un satélite. Aris 31, tengo un blanco en su posición 1000, a unos 60 metros más cerca. El objeto, afirmativo. Bueno, se está desplazando hacia el nordeste, no podemos darte la altura. Entendido, ya no parece que vaya a causar problemas. Ha descendido unos 500 metros por debajo de mí. Un momento. Atención, centro. El objeto vuelve a subir. Se dirige en línea recta a mi parabrisas. Giramos a la derecha y abandonamos el nivel de los 350. Aris 31, desciendan y mantengan nivel 310. Alegani 39. Gire inmediatamente. Llama reconocimiento a través del edificio interno. Ellos estarán probando allá arriba. Es algo que está preocupándonos mucho últimamente en nuestro programa, quizá debido a los últimos acontecimientos, algo que vivimos juntos en la isla de Tenerife, y todas las informaciones que nos están llegando apuntan a que algo curioso está pasando, se están recomponiendo todo ese puzzle increíble que hasta ahora no conocíamos. Y tú traes esta noche una información, bueno, casi exclusiva del caso más importante el caso más en boga últimamente, que se presentó en el primer Congreso Europeo sobre Fenómenos Aéreos Anómalos, ¿no? Efectivamente, bueno, lo de casi en exclusiva, podríamos decir en absoluta exclusiva para España, puesto que es un caso que aún en Estados Unidos es conocido, por supuesto, por prácticamente todo el mundo, porque se ha hablado de él en los programas más importantes de televisión, toda la prensa, etcétera. Pero he tenido realmente varias ocasiones excepcionales. Por un lado, he tenido la oportunidad de consultar todos los informes técnicos que se han publicado sobre este caso, desde efectivamente el informe que presentó ante mí y ante los otros participantes en este primer Congreso Europeo sobre Fenómenos Aéreos Anómalos, que era una reunión reducida a unas 40 personas que llevamos en el tema muchísimos años, procedentes de todos los países de Europa, incluido la Unión Soviética, un representante de la Academia de Ciencias, Polonia y tres de los más importantes ufólogos norteamericanos. Pues bien, ahí junto al doctor Jacques Vallée, que se sabe que es el número uno de la ufología norteamericana y quizá mundial, estaba también Walter Andrews, que es el presidente internacional del MUFON. El MUFON es el Mutual UFO Network, que es la principal organización ufológica norteamericana que aúne a muchísimos profesionales de todo tipo, incluido, por ejemplo, militares de alta graduación. Hay algún miembro del MUFON militar que está destinado hoy en día en España, por ejemplo. Y bueno, es un caso que lo más importante es que he tenido acceso a una copia del manuscrito del libro que se va a publicar sobre el tema y que aún no ha aparecido en Estados Unidos. Así que absoluta primicia, es una primicia completa. Queremos tocar esta noche este tema porque quizá nos dé algunas luces sobre todo este fenómeno que cada día está más cercano a nosotros y que parece que se cierne sobre nuestras cabezas. El caso parece ser que ocurrió el 11 de noviembre del 87 y lo protagonizó Edward Stevens en un lugar llamado Gold Breeze, ¿no? Efectivamente, sí, es un poco difícil de pronunciar, pero la pronunciación más correcta sería Gulf Breeze. Podemos, si quieres, en principio, Miguel, intentar explicar qué es esto de Gulf Breeze, pero antes que nada me gustaría dar una evaluación para que entiendan por qué el detalle con el que vamos a referirnos a este caso, dar una evaluación de lo que este caso significa. Este caso significa que una persona, y en torno a esa persona su familia, y luego sus conocidos, y luego periodistas de la zona, investigadores, se ven implicados en una serie de acontecimientos bastante insólitos, una serie de veintitantas apariciones, a lo largo de las cuales él va a ir tomando 40 y tantas fotografías con distintas cámaras cada vez más sofisticadas que le facilitan los investigadores, o incluso que él mismo se construye, y que logra por primera vez en la historia del fenómeno OVNI tomar unas fotografías, podríamos decir entre comillas, tridimensionales, o sea,
con 2 cámaras simultáneas que permiten hacer un paralaje y conocer las dimensiones del objeto, cosa que no había sido posible prácticamente antes. Pero no solo esto, sino que además de esto, algunas de las fotografías han sometido a unos controles exhaustivos, no ha habido posibilidad práctica de trucaje. Pero no solo esto, sino que este señor no solo vivió incidentes simples, ovnis que aparecían sobre su casa de manera insistente, sino que además vio a sus ocupantes en un par de ocasiones e incluso fue finalmente abducido, y como luego se supo, eso no formaba sino el pico de una historia mucho más increíble que aún está en proceso de desvelarse. Esto viene a significar algo claro, extraño y realmente sorprendente, Miguel, y es que los ovnis, esos ovnis que habían estado hasta este momento por ahí circulando por nuestros cielos, jugando un poquito al mírame y no me toques, molestando a nuestros pilotos, aterrizando en zonas inhóspitas y a horarios pues muy poco normales, o sea, en horas nocturnas, que se dedicaban a sobrevolar a viajeros que viajaban en sus coches por carreteras también desérticas, que de vez en cuando supuestamente abducían a alguien, que sus ocupantes se les veía en torno a los ovnis, pero casi lo que hacían era hola y adiós, los ocupantes, un fenómeno que era inaprehensible hasta el momento y que era algo como lejano, como que estaba por ahí arriba y bueno, pues no se sabía que estaban jugando. De repente, en Estados Unidos hay la absoluta convicción por parte de los investigadores y por parte de un gran porcentaje de la población. No olvidemos, Miguel, que la última encuesta norteamericana ha demostrado que un 70% de los habitantes de Estados Unidos creen en los ovnis, 70%, en comparación con un 30 y tantos por ciento escaso de los países europeos como el nuestro. Pues lo importante es que casos como este, casos como las abducciones tan extrañas que se están estudiando últimamente, vienen a significar que de pronto los ovnis han irrumpido en la vida cotidiana de la gente que no le interesaba para nada ese rollo de los ovnis, como por ejemplo es este Edward Stevens, el protagonista de este caso, y bueno, de repente trastornan toda su vida, se meten, de pronto no se sabe para qué, pero lo importante es lo que han dejado, toda una serie de evidencias y la intuición clara, la única deducción posible de casos como este, de que, se dedican no solo a observar a los testigos, sino a seguirles paso a paso y casi a mostrarse, como en este caso, solo para que se les fotografíe y solo para que se tengan evidencias técnicas de su presencia. Un caso apasionante que esta noche vamos a contar y que de alguna forma está indicando el inicio de toda una nueva era de este fenómeno que nosotros estamos viviendo desde el programa y que vamos a estar ahí cuando los acontecimientos se produzcan en primera línea. Enrique, vamos a empezar a contar un poco el caso que, como decíamos, comenzó el 11 de noviembre del 87 por este hombre, Edward Stevens, sí, en la bahía de Pensacola, en una zona en la península de Florida. Pues sí, mira, he de decir también que el nombre de este señor no se conocía hasta el momento. Yo lo estoy revelando aquí públicamente, puesto que él va a publicar un libro después de que durante un año le han hecho una oferta y otra oferta y otra oferta a los editores. Finalmente se decidió ya a contar, puesto que había habido muchas informaciones en su historia, y hasta ahora se le conocía como Mr. Ed, así que vamos a referirnos a él sin más como Ed o Edward. Hay que contar en principio dónde vive él, porque es una zona muy singular. Gold Breeze es una población de unos 6.000 habitantes que está situada en Florida, pero Florida la recordamos como una península que baja así en la costa, en el sur de la costa este americana, y Miami es el lugar más importante, Disney World, etcétera. Sin embargo, Florida, terminando esa península a mano, digamos, izquierda, hacia el este, continúa. Bien, en ese extremo de Florida que casi toca el estado de Alabama, existe una bahía importante que se llama la bahía de Pensacola y que tiene una importancia enorme en la historia española, puesto que se hizo famosa para nosotros, ya que allí sufrieron las tropas inglesas una terrible derrota a manos de la Armada Española,
que reconquistó de esa manera toda esa parte de Florida, y como sabes, Miguel, finalmente acabó vendiendo Florida a los Estados Unidos. Pues bien, en esa bahía, digamos, está cerrada el mar por una isla filiforme, o sea, en forma muy alargadita, muy alargadita, muy alargadita, que se llama Isla de Santa Rosa. Bien, a su vez hay como una pequeña península que termina en una localidad que se llama Gulbris, que está por lo tanto rodeado por 3 de sus partes por agua y por la cuarta por una especie de parque nacional, ¿no? Así que es una localidad muy aislada donde viven profesionales normalmente de muy alto nivel, con mucho dinero, como Edward Stevens, que era un señor con varios coches, con un magnífico chalet, con una piscina, con todo tipo de equipos, etcétera, etcétera. Era un constructor, era y es un constructor que tenía su despacho profesional en su propia casa. Y bien, lo que le ocurre a este señor es que a las 5 de la tarde del 11 de noviembre de 1987, o sea, hace un año y pico, de repente está trabajando en su despacho cuando advierte a través de la ventana un extraño objeto destellante que se desplaza lentamente en medio de un cielo límpido, sin una sola nube. En ese momento, desde luego, Edward Stevens está muy lejos de imaginar que esa aparición es solo el comienzo de uno de los episodios más espectaculares, también más discutidos, pero también más probados de la historia de la ufología contemporánea. De un episodio que acabará envolviéndole en una extraña maraña, no solamente a él, sino a una multitud ingente de testigos. 140 y tantos testigos han visto ovnis en esa misma zona y en las mismas fechas que Edward Stevens. De apariciones, de fotografías, de evidencias, de investigadores, de escépticos y más de una abducción, porque no solamente ha sido abducido según lo que se cree Edward Stevens, sino otra gente en esa zona. En fin, la cosa es que Ed se dirige a la ventana frontal desde donde puede obtener una visión más clara del ovni. Y de inmediato lo primero que se le ocurre es ir a por su cámara Polaroid. Él maneja una cámara Polaroid con bastante frecuencia porque debido a su trabajo como constructor le era de mucha utilidad, así que logra tomar con ella 4 fotos del ingenio, bastante asombrosas como todas las que logra, y también un poco ridículas. El ingenio es una cosa un poco extraña. Por aquí tenemos alguno de los dibujos, pero llena de luces, muy asombrosa. La cuestión es que él calcula a simple vista que el ingenio tiene unos 10 metros de diámetro y que está a unos 70 metros de distancia aproximadamente. Eso es lo que él calcula. Para asegurarse que las fotos han salido bien, quita la película restante. Ya sabes que las características de la película Polaroid es que una vez que uno dispara, al cabo de unos segundos o inmediatamente, depende cómo es la cámara, sale la fotografía cubierta y hay como que esperar un poquito y luego quitarle el papel y sale ya revelada. Pues bien, la cosa es que cambia el cartucho o el film de la cámara y coloca otro nuevo. Toma así una quinta foto del ovni que se encuentra ahora más cercano y que le parece que se dispone a pasar sobre una calle que hay frente a su casa. Sin pensárselo 2 veces, Edward Stevens se dirige hacia allí tomando otra foto del ovni. Súbitamente una especie de rayo o de niebla azul sale del ovni y le sujeta. Él se siente atrapado, queda completamente paralizado y apenas puede respirar. Siente que el aire tiene un sabor y un olor muy penetrantes. Edward Stevens piensa que está muriéndose. De pronto escucha en su cabeza un zumbido similar al de un vibrador y comienza a ver una serie de imágenes de perros, como si alguien pasase entre él las páginas de un catálogo y en cada página hubiera una foto de perro distinto. Cuando intenta liberarse de esa fuerza, oye dentro de su cabeza una voz que le ordena en inglés, o él cree que en inglés, que se esté quieto y le asegura que nadie va a hacerle daño. En fin, la cosa es que no puede precisar si el incidente extraño duró 10 segundos o mucho más, pero lo próximo que recuerda, libre ya de la anterior sensación que tenía de ser elevado hacia arriba, pero moviéndose difícilmente, lo próximo que recuerda es que ha caído al suelo desde una pequeña altura, que sus rodillas se han doblado y que se ha derrumbado en medio de la calle. Respira profundamente, pero el aire no le huele bien y comprueba que el ovni se ha ido. Una vez recuperada la compostura, Edward Stevens vuelve a su casa.
Sí, pero hay mucho más, ¿verdad, Enrique? Hay mucho más. La cuestión es que cuando su esposa Caroline regresa de la compra, advierte y de inmediato un extraño olor que impregna a Ed. Un olor semejante a una combinación de canela y amoníaco. Discute con ella lo que le ha ocurrido y bueno, 5 días después, tras muchas discusiones, decide enviar las fotografías al director de un periódico local, del Goulburn Sentinel, a Duane Cook, junto con una carta anónima en la que dice que bueno, que él no se da a conocer, pero que además no es el autor de las fotos, sino que las fotos las ha tomado un amigo. Y que bueno, que este amigo no quiere ninguna publicidad, pero que le gustaría saber si hay alguien más que ha visto ese ovni. Así que bueno, estas fotografías se publican unos días después en el periódico, junto con una nota del director que invita a cualquier posible testigo de incidentes ovni a ponerse en contacto con el periódico. Esa llamada obtiene su respuesta por parte de distintas personas, 6 de las cuales vieron un ovni el mismo día, la misma noche que Edward Stevens, y esas personas serán entrevistadas rápidamente por los investigadores locales del MUFON, la organización a la que antes nos hemos referido, que es una organización muy activa en Estados Unidos y también fuera. Bien, la cuestión es que esto ha ocurrido el 11 de noviembre. 9 días después, el 20 de noviembre, Ed vuelve a escuchar en su cabeza el mismo zumbido, un zumbido cuya intensidad aumenta hasta producirle un Algo le ha ocurrido cuando ese rayo bajó sobre él que dañó su cerebro quizá de manera permanente y que debido a eso está volviéndose loco. Entonces después oye un silbido similar a un frenazo, al tiempo que ese zumbido anterior cesa. Bueno, de inmediato coge su cámara Polaroid y se acerca a la ventana de su casa para ver si ocurre algo extraño. Comienza entonces a oír una voz nuevamente que le habla a intervalos en un lenguaje desconocido durante más de 10 minutos. Antes decíamos que o le hablaba en inglés o él lo entendía. De pronto, un artefacto extraño, un ovni, surge del cielo a una velocidad increíble y se queda colgado justo en el lugar donde lo hizo 9 días antes. Por un lado, Ed se siente aliviado porque piensa que los sonidos en su cabeza están relacionados con el ovni y no son consecuencia de un daño cerebral o que se esté volviendo loco. Pero por otro lado, está alarmado porque esperaba que aquello se hubiera ido para siempre y no volviera a incordiarle más. De pronto, una voz similar a la de un computador le dice: estate quieto, camina hacia adelante. Recordando su amarga experiencia anterior, dice que nanay y no se mueve del sitio. Cuando se dispone a tomar nuevamente una foto, una voz femenina que se expresa en esta ocasión en castellano. El castellano es un idioma que Ed conoce bien por haber vivido unos años en Costa Rica. Esa voz femenina le advierte: las fotos están prohibidas. Haciendo caso omiso de eso, toma 4 fotografías, al tiempo que por su cabeza va desfilando, como en la ocasión anterior, una sucesión de imágenes de perros y otra de mujeres desnudas con diferentes características raciales. En cuanto termina ese pase de imágenes, la nave resplandece un poco antes de desaparecer a toda velocidad. Bueno, una historia tal no se decide a contársela absolutamente a nadie, solo a su mujer. Y bueno, comienza a preocuparse, comienza a sentirse asediado por el ovni, por lo que decide, un gesto muy propio de los norteamericanos, quien conozca a los norteamericanos, sobre todo a los de clase media alta lo entenderá, mantener siempre a mano una pistola por si acaso, por si aparecen los del ovni, liarse a tiros con ellos. Y sin embargo iban a aparecer, ¿verdad? Sí, iban a aparecer. En la madrugada del 2 de diciembre, o sea, unos 12 días después, es despertado por un nuevo zumbido y por un sonido similar al del llanto de un niño. Como sabe que no hay bebés en su zona, en su vecindad, abre los ojos, escucha entonces una voz masculina y otra femenina que hablan en castellano de cosas cotidianas. Coge la pistola, coge la cámara y se dispone a investigar lo que ocurre junto a su mujer, que acaba de despertarse. Bueno, miran en la parte frontal de su casa, en la trasera, donde finalmente observan el ovni. Bueno, va detrás del ovni, toma una décima foto, la décima foto ya que ha tomado con la cámara Polaroid, y alcanza a ver cómo el ovni desaparece destellando. Media hora después de ese primer zumbido, Ed se ha calmado e intenta conciliar el sueño, pero entonces oye ladrar a su perro. Resulta que su perro no ladra por las noches, así que le extraña y piensa que el ovni ha regresado, por lo que avanza hacia la puerta de cristal de su dormitorio, que conduce a un porche trasero de su casa. Se queda helado cuando advierte que al otro lado de la puerta
le observa una criatura que lleva algo parecido como a un escudo cubriéndole la parte delantera de su cuerpo. Ahí tienes el dibujo, Miguel, y que lleva también una varita resplandeciente en su mano derecha. Su grito despierta a su mujer, que logra ver a ese ser merodeador. Cuando recobra la compostura, Ed decide cazarle, cosa muy típica también americana, observando sin más cómo se aleja de la casa. Intenta entonces perseguirle, pero de pronto siente su pie derecho clavado al suelo por un nuevo rayo azul que deja una sección circular y que surge del cielo. Se retuerce a causa de ese repentino frenazo el que le impone ese rayo y cae hacia atrás, hasta que el círculo se desvanece. De nada valen sus intentos anteriores para liberar su pierna. El ovni permanece en el cielo y Ed sospecha que el rayo que aún descuelga del ovni ha elevado a la criatura hasta la nave. Tras recoger la cámara, logra fotografiar el ovni justo antes de que éste se desvanezca inexplicablemente, como si se hiciera invisible. Al día siguiente, tanto el director del periódico que hemos mencionado antes, como Donald Ware, que es el director del MUFON, de esta organización ufológica en Florida, aparecen en un programa de televisión para discutir las observaciones que han llegado a su conocimiento, no solamente las fotografías que les había enviado, sino otras observaciones en la zona. E intentan convencer al público de que van a mantener en absoluta confidencialidad a los testigos que así lo deseen. Y hacen una llamada al anónimo fotógrafo que tomó otros 2 negativos distintos a los que había tomado Ed, en esta ocasión de 35 milímetros, o sea, de una excelente calidad fotográfica, de un objeto idéntico al que había fotografiado nuestro amigo Ed, pero que las había tomado en junio de 1986, o sea, un año y pico antes. La cosa es que tanto Ed como su esposa deciden que deben revelar el lugar desde donde fueron tomadas las fotos, entendiendo que si no, no van a ser tomadas en serio, y lo hacen, pero manteniendo siempre la historia de que fue un amigo que estaba en su casa y las tomó desde su casa. Los investigadores, sin embargo, empezaron a sospechar de él desde un primer momento. Apasionante, que todavía tiene muchos más datos, ¿verdad, Enrique? Hay muchísimas apariciones, pero vamos a ir saltando más o menos por encima porque las apariciones se producen con bastante frecuencia, a veces cada 2 días, a veces cada 5, a veces cada 8, pero con un intervalo siempre inferior a los 12 días, y en las cuales sigue tomando fotografías. Hay incluso un posible aterrizaje del ovni que lo deja de ver y ve como si despegara. Cuando va a la zona donde el ovni supuestamente había aterrizado, pues no encuentra ni rastro de que haya ahí algo. Sin embargo, investigaciones posteriores realizadas en el patio de una escuela cercana sobre la cual Ed había observado repetidamente a los ovnis permitirán encontrar un círculo de hierba marchitada, un círculo que tiene una longitud de 5 metros, que podrían ser las dimensiones del ovni si hubiera aterrizado allí, y una anchura de 4,5 metros. El contraste entre la marca ovalada de este círculo y el resto del terreno se irá haciendo más evidente a medida que pase el tiempo, porque claro, el césped va creciendo y el muerto que hay en el interior no. Los investigadores toman muestras del terreno y las envían a 3 laboratorios distintos para su análisis. Estos laboratorios lo que van es a determinar que no hay rastros anormales de radiación, pero les resulta totalmente imposible identificar la causa que marchitó la hierba, y se plantean como 2 únicas hipótesis viables: que la hierba haya sido expuesta a tóxicos químicos de acción rápida o a una fuente de energía capaz de aniquilarla. Pero ambas posibilidades requieren de una precisión mecánica que, bueno, extrañamente podría haberse debido a un fraude. Bueno, la cosa es que siguen las apariciones. Pero de repente surge un tercer fotógrafo. Ya habíamos dicho que había otro en el año 86. Surge un tercer fotógrafo que también quiere mantener el anonimato, pero que envía al periódico que está publicando todo esto una mini cámara barata que se compran por muy bajo precio en Estados Unidos, con 9 fotos en color de 3 ovnis similares a los que ha visto él y que en el periódico publican. Bueno, finalmente Ed decide mostrar a los investigadores una foto que él ha tomado justamente en esas fechas de 3 objetos,
que eran idénticos a los de esa foto y habían sido tomados pues en el mismo día, se supone que es el fotógrafo. Sigue sin decir nada de todo lo que le ha ocurrido. Bueno, la cosa es que a medida que avanza diciembre de 1987, Ed logra tomar unas imágenes en vídeo bastante impresionantes del ovni, que si tuviéramos que explicarlas por un trucaje, vamos a ver la complejidad de esto. Todo se podría deber a un truco. Pero bien, implicarían que Ed sería capaz de mover una cámara, pero un objeto, que se comprobará por los análisis que tenía que medir un mínimo de 1 metro, y debería haberlo movido con toda una serie de maniobras mientras que manejaba la cámara de vídeo. Aunque lo hubieran ayudado a varias personas, pues esto era toda una historieta. Bueno, lo importante es que el 12 de enero, mientras conduce su coche hacia un camino rural, por un camino rural hacia uno de los lugares donde trabaja, de repente surge de las alturas una brillante luz blanca que adormece las zonas de sus manos y pies que toca y que las llena de picones. Ello no impide a Ed frenar su coche e intentar coger el arma y la cámara que están situadas detrás de su asiento, cosa que logra después de muchas maniobras, y finalmente logra fotografiar de manera un poco confusa aquello que sucede. Ve luego como el ovni que despide esa luz blanca comienza a girar y que sale un rayo azul del ovni, como los anteriores, 5 veces seguidas. En cada ocasión que ese rayo azul toca el suelo, parece depositar en el terreno una criatura similar a la que él ha visto anteriormente. O sea, criaturas que llevan una especie de escudo, que es como una especie de cubierta, aquí lo ves en la fotografía, Miguel, algo que les cubre, como una especie de coraza, algo similar, el cuerpo, y una varita también extraña. Bueno, pese al atontamiento de que expresa, Ed intenta salir de allá a toda velocidad porque sospecha que pretenden llevárselo con ellos por todos los medios, o bien mediante el rayo o bien los humanoides estos que van detrás suyo. Así que con mucha torpeza logra dar marcha atrás y alejarse del lugar. A partir de ese momento decide no realizar más viajes solo por caminos poco frecuentados, convencido de que están intentando secuestrarle, y que es la única defensa que tiene es estar acompañado de más gente. Caso que bueno, parece que hay muchas pruebas, ¿verdad, Enrique?, de que todo es cierto. Se hicieron investigaciones de toda esa serie de fotografías, toda esa serie de personas que habían llegado a la misma conclusión, habían hecho el mismo tipo de fotografías que Ed. Bueno, lo importante es que sí, es que Ed finalmente se decide a contarles toda la historia a los investigadores. Ya lo había decidido antes de este extraño encuentro en el que había visto esas criaturas, de tal manera que el día siguiente los investigadores le acompañan al sitio, reconstruyen la observación, toman distancias, lo que les va a permitir comprobar la fidelidad absoluta de su relato, que las fotos muestran exactamente lo que él dijo que le había sucedido. Esa precisión de información total que había sido recogida por los investigadores permitirá 1 mes y medio después a Bruce Maccabee, un conocidísimo físico norteamericano doctorado en óptica y experto en fotografía ovni, uno de los principales expertos ufólogos norteamericanos, le van a permitir determinar que el artefacto que ha fotografiado tiene forma diamantina, de diamante, la misma que se apreciaba en otra foto anterior, que se encontraba a unos 60 metros del ovni y aproximadamente a 1 metro de altura del terreno, y que tenía una anchura de 4 metros y una altura máxima de 3 metros. Quedando absolutamente convencido Bruce Maccabee que no se trata de un modelo utilizado para falsificar la fotografía. Es la misma conclusión con otras fotografías que ha tomado Ed. Y luego además pues intentan confiscar las fotografías, ¿no? Con lo cual de alguna forma se está dando un claro dato de que ahí había algo muy importante. Bueno,
Es raro, digamos que hay dos partes en esta historia de la implicación militar en el tema. La primera parte solamente descansa en el relato personal de él. Él asegura que en la mañana del día 14 de enero escuchó en su cabeza una frase que decía: Cejas, estás en peligro. La palabra Cejas la oyó varias veces, como que le llamándole Cejas. Mientras se preguntaba qué podría significar aquello, suena el timbre de la puerta y recibe la visita de dos individuos vestidos de paisano que le muestran sus documentos de identificación como agentes de los servicios especiales de seguridad de la Fuerza Aérea Norteamericana. Pretenden con malos modales que les entregue las fotografías y se dedican a mirar así en las estanterías y encima de su mesa. Bueno, la cosa es que Ed se siente bastante alarmado y logra finalmente deshacerse de ellos diciéndoles que había entregado las fotografías a un periodista del Miami Herald, es un periódico de Miami, cosa que era falsa. Bueno, la cosa es que nunca ha logrado explicarse el motivo de sus pésimos modales ni de sus amenazas, puesto que él, como conservador votante de George Bush, encantado en aquel entonces porque estaba Reagan en la presidencia, muy gustosamente habría colaborado con ellos si se lo hubieran pedido correctamente y les habría entregado las fotografías. Bueno, la cosa es que 2 días después, tras ser despertado por un zumbido intenso, vuelve a ver otra vez los ovnis, vuelve a tomar fotografías y lo importante es que como confirmación de esa historia extraña de los militares, de repente comienzan a suceder una serie de episodios extraños en Gulf Breeze. De episodios extraños como que, por ejemplo, durante la noche del 22 de enero, tanto Ed como Gary Watson y Bob Reid, que son 2 ufólogos norteamericanos, miembros del MUFON, que claro, se dedicaban a merodear en torno a su casa para ver si ellos lograban ver el ovni también, observan un tráfico anómalo de reactores y helicópteros que surcan el cielo de Gulf Breeze, cosa totalmente normal, aunque había algunas bases relativamente cercanas, pero una cosa a esas horas de la noche no era muy normal. Y lo comentan por los walkie-talkies de los que se han provisto para para lograr que les pueda avisar en cada momento que aparece el ovni. Le han provisto a él de un intercomunicador y tienen otros 2 los investigadores. Bueno, la cosa es que les llama muy especialmente la atención un helicóptero que empieza a circundar una y otra vez la casa de Ed, como si pretendiese observar cualquier posible incidente que tuviera lugar en torno a esta casa. Bueno, más tarde se enterarán de que a las 8:15 de aquella noche, antes de que los aparatos militares surcasen el cielo, varios jóvenes que jugaban al básquet y la madre de uno de estos habían visto un extraño ovni, algo mayor que un helicóptero, provisto de luces rojas y que había soltado un rayo de luz blanca. Bueno, quizá esto era lo que había disparado el interés de los militares, pero esa sospecha se incrementará por otra serie de incidentes. Quizá el más interesante es que se anuncia en la prensa, ya se había anunciado a principios de enero, que había un misterioso dirigible, así se decía, instalado sobre un navío que se aseguró que permanecería durante un mes en la bahía de Pensacola como parte de un proyecto de investigación de la Marina sobre el radar. Pero ese extraño dirigible se mantendrá allí hasta mediados de abril, o sea, no durante un mes, sino durante 4 meses, desplazándose entonces en abril hacia el este de Gulf Breeze, la zona justamente donde en aquel entonces están apareciendo los ovnis con mayor intensidad. Pero la cosa no se queda ahí, sino que de repente construirán otra torreta alta, extraña de radar, y uno va viendo todo el tipo de controles que establecen los militares, hace una triangulación y dice, bueno, es que están controlando el espacio aéreo del Gulf Breeze para estar al tanto de cualquier cosa que pueda suceder allí.
otra serie de datos, los militares de promedio con un gran aparato de investigación y también el día 10 parece ser que los investigadores entregan a Ed una cámara tridimensional. Sí, el 10 de febrero, bueno, han ocurrido anteriormente una serie de incidentes. No podemos contarlas todas porque el tiempo vuela. Bastante impresionantes, pero en los cuales pues ha habido una aparición provocada por Ed, porque ha habido el zumbido, acompañado por un periodista que iba filmándole con la cámara de vídeo. El documento es realmente impresionante, impresiona a todos los investigadores porque a él se le ve como enloquecido por el dolor de cabeza tan terrible que tenía. Se le ve cómo dispara la fotografía. Todo coincide, todo concuerda. Si hay que pensar, desde luego, en que es un fraude, es que es un complot montado por un montón de gente, y bueno, es gente bastante respetable. La cuestión es que sí, finalmente, el 10 de marzo, los investigadores entregan a Ed una cámara especial Nislo de 3 dimensiones provista de 4 lentes. Vamos a explicar qué es lo que logra esta cámara, en resumen. Esta cámara tiene 4 lentes que con un solo disparo logran en una misma fotografía, en un mismo fragmento de película, tomar 4 imágenes en horizontal de lo que está ocurriendo delante, de tal manera que da una perspectiva así en ángulo abierto similar a la de la visión humana, muy amplia. Bien, lo importante es que sellan la apertura, la cargan con un film de 35 milímetros y de buena intensidad, de 400 ASA, y la sellan con cera para evitar posibles manipulaciones en negativo. Bueno, la cuestión es que Ed dispara esta cámara cuando vuelve a aparecer un ovni extraño, un par de ovnis, y bueno, se había sometido la cámara a todo tipo de controles, se habían firmado y disparado los 4 primeros negativos para que no hubiera duda, y finalmente cuando él la dispara rápidamente hace un dibujo de lo que ha visto, que difiere completamente a lo que había visto en ocasiones anteriores, avisa a los investigadores. Hay toda una movilización del presidente internacional, de mi amigo Walter Andrews, del MUFON, que viaja allí. Se organiza un gran show en el servicio costero de fotografía con más de 30 testigos, multitud de periodistas, 2 cámaras de televisión filmando toda la escena, y allí, ante todo este personal, bueno, se abre la cámara, se quitan los precintos, se saca el negativo, se le da al laboratorio, filman cómo está siendo revelado, y de inmediato se entregan a los periodistas copias de las fotografías que muestran un objeto alargado que había sido escrito y dibujado anteriormente por él. Es la primera vez en la historia de la fotografía ovni que se obtienen fotos en 3 dimensiones de un presunto ovni, y que el rebobinado, la extracción y el revelado de la película es registrado mediante cámaras de filmación en presencia de tantos testigos. Es realmente algo que va haciendo crecer el calor, de tal manera que el caso Woolbris comienza ya a hablarse de él sin conocerse la identidad de Ed todavía, no se conocerá hasta hace muy poco, se empieza a hablar de él en todo el país e incluso fuera. Curioso, todos estos datos de alguna forma están marcando el inicio de una nueva etapa en las investigaciones, y creo que incluso se consigue una fotografía en estéreo, que los testigos se empiezan a multiplicar. Sí, ya no los solamente testigos, hemos dicho que bueno, se registraron en aquel entonces pues como unos 140 y tantos testigos que vieron ovnis en aquella zona, y bueno, lo interesante es que bueno, Ed ha comprado otra cámara Polaroid nueva porque se le ha acusado por parte de algunos escépticos de que podía hacer un truco con su cámara antigua, así compró una cámara nueva, y como una broma, Maccabee, el físico norteamericano, le sugiere que podía hacer una cámara doble para tomar fotos en estéreo, así que él dice, pues eso es muy interesante, así que construyen todo un armatoste con un trípode, con algo que une a las 2 cámaras, de tal manera. Es un procedimiento un tanto complicado, pero vamos a hacernos una idea. Vamos a poner nuestras manos derecha e izquierda sobre una mesa, y vamos a decir que cada una de ellas es una cámara, así a la altura más o menos de los extremos del cuerpo, y que apuntan a un objeto que hay enfrente de nosotros. Por muy lejano que esté el objeto, pero que normalmente no son tan lejanos los que está viendo Ed,
pues resulta que si disparamos simultáneamente las dos cámaras, vamos a tener dos enfoques del objeto distintos, desde ángulos distintos, lo cual, cuando toma las fotos ya con esa cámara, tras muchos días de espera, que el ovni no aparece, el tío está realmente desesperado, como lo había estado antes con la cámara esa especial, se desespera porque no puede probar que realmente es cierto. Finalmente fotografía el ovni, y lo importante es que esas fotografías van a permitir realmente determinar a qué distancia se encuentra el ovni, qué posibles dimensiones tiene, etcétera, etcétera. Se ve que los ovnis son de pequeño tamaño, y bueno, que realmente coincide todo con lo que él está diciendo, y con que desde luego el fraude debería ser demasiado sofisticado, sobre todo porque en una de las ocasiones la fotografía es tomada cuando cerca hay multitud de testigos, cuando los testigos acaban de marcharse, hartos de esperar el ovni a lo largo de toda la tarde, pues gente, el director de una emisora de televisión, periodistas, investigadores, los periodistas todos amigos de la zona, ¿no? Gente que vive allí en Gulbris. Pero de repente, aunque él pensaba que estaba solo, el ovni aparece, porque el ovni parece tener la cochina manía de aparecer solamente ante él, ante su mujer, ante su hija, también ante un amigo que visitaba su casa. Y bueno, la cuestión es que logran ver cómo dispara el flash de la cámara, porque tiene flash automático, de tal manera que se dispare en cualquier momento. Acuden de inmediato y ven cómo la foto se revela delante de sus ojos, de tal manera que no parece haber posibilidad de trucaje. La única posibilidad de trucaje es que alguien estuviera descolgando una maqueta, pero maqueta que tendrían que haber hecho desaparecer de inmediato, y que además, si hubiera sido una maqueta, tendría que haber sido observada por todos los testigos, a no ser que pensemos que esos testigos, que incluyen una concejala del ayuntamiento, están compinchados y están jugando con la opinión pública de todo Estados Unidos. Estamos a punto de terminar, Enrique, y todavía ocurriría algo más en este caso, un último encuentro y además la abducción de nuestro personaje de esta noche, Ed, ¿verdad? Pues sí, resumiendo mucho, la cosa es que bueno, él está durante un tiempo sin tener más apariciones, hasta que finalmente, bueno, hay un incidente el 1 de mayo, en la madrugada del 1 de mayo de 1988, del año pasado, en el cual, pues a la 1 de la madrugada, mientras se encuentra en el parque local al que iba y en el cual logró fotografiar alguna vez los ovnis, pero en esta ocasión sin su mujer la está acompañando durante días y días y días, pero ha tenido que partir de viaje. Bueno, de repente él ha estado repitiendo mentalmente el deseo de que salgan de su vida una vez y que por favor le quiten eso que tiene en su cabeza, que le hace oír zumbidos justo anunciando que van a aparecer los ovnis. De repente escucha el zumbido de nuevo y 10 minutos después ve un objeto luminoso que fotografía con ambas cámaras que están conectadas. Seguidamente observa otro ovni aparentemente más pequeño, y mientras prepara la cámara para tomar otro par de fotos más, observa otro objeto brillante encima suyo, a menos de 10 metros, que lanza una luz blanca que le golpea e inunda su cabeza y pierde el control de sus sentidos. Recuerda una sensación de caída, pero no es consciente de haber tocado el terreno. Cuando recupera el conocimiento, se encuentra tumbado en la arena, situado a unos cuantos metros de distancia de su cámara. Advierte que su reloj marca 1 hora y pico más tarde de lo que marcaba anteriormente. Son las 2:30 y lo anterior había empezado el incidente como a la 1:10. De su mano derecha emana un olor horrendo, procedente de una sustancia negra gelatinosa que está situada bajo sus uñas, como si hubieran estado mezcladas con algo. Bueno, regresa a su casa, en fin, el olor es tan intenso que se pone una toalla húmeda. La cosa es que tras vigilar a su hija, porque está horrorizado de la posibilidad de que abduzcan a su hija de 13 años, finalmente se va a dormir. Cuando se levanta ve que tiene una serie de marcas en la cabeza, tiene una serie de puntitos rojos, tiene como un golpe en la nuca, y bueno, guarda estas muestras que van a ser luego analizadas, esta extraña sustancia que cubre sus uñas. Lo importante es que el análisis de las fotografías va a dar unos resultados asombrosos realmente. Y bueno, lo importante es que ahí terminan los incidentes. A partir de ese momento desaparecen no solamente los ovnis de su vida, sino los zumbidos, las voces extrañas que ve en su cabeza. Así que la conclusión a la que llega Ed, conclusión que está siendo investigada
desde entonces por un psicólogo profesional, el doctor Overlay, que le está sometiendo a sesiones de regresión hipnótica. Lo importante es que él piensa que ha sido abducido en esa ocasión para quitarle algo que tendría en su cabeza, algún tipo de dispositivo que le permitiría oír esas comunicaciones y esos zumbidos. Algo que le habrían colocado anteriormente. No sabe si cuando comenzaron las apariciones o antes, porque lo que ha recordado, lo conocía de siempre, pero lo ha asociado con esto, es que con intervalos de 8 años entre cada una ha tenido otros 3 episodios de tiempo perdido, de momentos en que no sabe qué ocurrió y hubo circunstancias extrañas en su vida, a los 17 años, a los 25 y a los 33. El cuarto incidente ha sido cuando han comenzado estas apariciones. Realmente si no hay este odio a lo sagrado, vamos a pensar si es un hecho parapsicológico.